Gracias por estar ahí, gracias por compartir este momento con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer, es un gran placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, poder compartir una palabra con cada uno de ustedes. Agradecemos el apoyo que usted viene dándole a esta plataforma, de verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios y también de ustedes. Gracias por estar ahí. Hoy queremos hablar de la autoridad del conocimiento. La autoridad del conocimiento. Muchas veces escuchamos a personas decir: el que no tiene conocimiento no tiene derecho a la palabra, el que no estudia, el que no lee, el que no conoce. Y en cierta forma a veces hay cierta razón en cuanto a esto. Porque cuando usted no tiene conocimiento sobre algo y quiere hablar sobre un tema o sobre una situación en específica o cualquier tipo de lo que se esté tratando, de cualquier tema que se esté tratando, si usted no lo conoce, pues al final de cuentas su aporte no será satisfactorio, no será de bendición. Y cuando nosotros hablamos de que el conocimiento tiene cierta autoridad, si leemos la palabra de Dios, la Biblia dice que la salvación, la vida eterna, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Señor hablando. O sea, conocer a Dios es salvación. Entonces, hay una autoridad en el conocimiento que el hombre ignora. Y nos encontramos con maestros, con pastores, con evangelistas, con personas que hacen uso de la palabra, muchas veces sin tener conocimiento. Y la gente entonces empieza a juzgar, empieza a acusar, porque la autoridad está en el conocimiento, no en la persona, no en la forma de vestir, no en la forma de hablar, sino en el contenido de lo que yo estoy expresando. El conocimiento trae un contenido a la palabra que funge como un molde para llevar y transmitir el mensaje. Al final de cuentas, si yo no conozco de lo que estoy hablando, las personas no me van a prestar atención. Si yo no sé de lo que estoy hablando, la gente no se va a sentir segura escuchando lo que estoy diciendo, ni mucho menos atraída o interesada por el mensaje. Si no se sabe de lo que se está hablando, no hay autoridad en la palabra. A Jesús le decían, o algunos decían, que predicaba diferente a los escribas, a los fariseos. Decía, él habla como el que tiene autoridad. Y a veces le preguntaban, ¿quién te ha dado esta autoridad? Porque Jesús predicaba con autoridad. Pero Jesús conocía a Dios y lo decía, que él hablaba de lo que sabía de su Padre. ¿Cuántas personas lo vemos hablando de lo que no saben? Predicando de lo que no conocen. Incluso algunos tienen que inventar historias para atraer a la gente o llamar la atención. Eso no es autoridad. Y entonces de repente vemos muchos predicadores, muchos maestros, pero sin autoridad. Sin eso que hace que su palabra tenga una transformación en la persona, un impacto positivo. Entonces, cuando nosotros hablamos que el conocimiento trae autoridad, lo decimos por la razón de que nosotros tenemos que conocer lo que decimos, lo que expresamos. Tenemos que conocer lo que expresamos, lo que decimos. Nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando. Usted no puede hablar de lo que no sabe. Usted no puede enseñar lo que no conoce. Y esto quizás sea un consejo, pero cuando vamos a la Biblia, vuelvo y repito, Jesús enseñaba y hablaba de lo que sabía. Incluso había personas que decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque la autoridad de su conocimiento era tal que él podía interactuar con maestros, con sacerdotes, con líderes de su tiempo. Y estaba a la par en el conocimiento. Jesús se especializó en conocer las escrituras, en conocer la palabra. Él era la misma palabra, pero citaba el Antiguo Testamento, citaba las escrituras de Moisés y de los profetas. Entonces eso le daba cierta autoridad para poder hablar. Y podía hablar aun cuando no era parte de ese liderazgo en el sentido institucional. Entonces, la palabra te da autoridad incluso para hablar
donde otros están calificados a manera profesional o de manera profesional y quizás tú no lo estés. Porque el conocimiento te va a formar y te va a llevar a ser un profesional en lo que hace, aun cuando no tengas un título universitario quizás. En el cristiano hace mucha falta el conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de los temas que yo voy a tratar, de las cosas que yo voy a hablar, me tienen que dar autoridad sobre lo que estoy haciendo y sobre aquellas personas que pueden escuchar. Entonces, ¿cuál es la recomendación, pastor? Si usted, maestro, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que indagar no solamente en las Escrituras, sino más allá de las Escrituras bíblicas, para tener suficiente material, para poder responder a las interrogantes de la gente y para poder pararse en algunos lugares a enseñar donde las personas puedan adquirir un conocimiento y no simplemente escuchar a alguien que está hablando. Como pastor, como evangelista, también es necesario el conocimiento. No importa si usted es un predicador que no va a grandes escenarios, tiene que tener conocimiento. Por eso se insiste en la lectura de la Biblia, en tener un devocional diario de lectura bíblica, porque mientras más usted conoce de las Escrituras, pues menos problemas usted va a tener en su vida cristiana. Va a tener autoridad, y en este caso no sobre la gente, sino sobre los espíritus, sobre el enemigo que viene a enfrentar a su vida. Cuando Satanás se presentó en Mateo capítulo 4 en el desierto a tentar a Jesús, fue con la palabra que lo tentó. Aunque le ofrecía algunas cosas tentándolo, usó la palabra como la usó también en Génesis con Eva y Adán. Pero en este caso Jesús pudo refutarlo con la misma palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Había una autoridad superior en Jesús porque Jesús es la palabra verdadera. Entonces lo que no hizo Eva, lo que no hizo Adán, que fue refutar a Satanás por lo que ya se le había dicho, sino que se dejaron confundir y llegaron a pecar, es lo que nosotros no podemos hacer hoy en día. Pero la autoridad de la palabra nos va a dar ese poder sobre las tentaciones, sobre las ofertas del enemigo. Vamos a poder distinguir, vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que a Dios le agradan y no le agradan. No se trata de que usted tenga que aprender siempre de alguien. Se trata de que usted pueda corroborar también lo que alguien le dice, porque ya usted tiene un conocimiento. Y eso es poderoso. Eso es autoridad. Jesús tenía una autoridad y donde llegaba le permitían enseñar, lo escuchaban, le preguntaban. ¿Por qué? Por el conocimiento. Con Salomón, la gente viajaba, la reina de Saba viajó para conocer a Salomón, le llevó regalos, le llevó presentes, porque quería saber de la sabiduría de Salomón y la autoridad que Salomón tenía para que otros reyes se movieran de sus países, de lugares lejanos, para escuchar su sabiduría, estaba en el conocimiento que poseía. El conocimiento nos da autoridad. Jesús mostró eso, conocía a Dios, conocía las Escrituras, conocía el mundo espiritual y cada vez que se presentaba en cualquier lugar, no importaba con quién estuviese hablando, sea con algunos líderes, sea con los discípulos o sea con espíritus o demonios, tenían que someterse a la autoridad del conocimiento en Cristo. El conocimiento nos da autoridad y por eso vemos hoy en día mucha gente sometida a muchas otras personas. Por eso vemos políticos, gobernantes, empresarios, incluso líderes religiosos que tienen a personas subyugadas a ellos. ¿Y por qué? Por el conocimiento. Porque la ignorancia lleva a la gente incluso a seguir a otros a ciegas. La ignorancia lleva a muchas personas a perderse. La Biblia dice que Dios vino a quitarnos un velo a nosotros a través de Jesucristo. Porque el enemigo le tenía a la gente el entendimiento entenebrecido. No podían entender, no podían tener ningún conocimiento. Pero cuando se quita el velo, entonces viene un conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y ese conocimiento que nos da la palabra nos da autoridad sobre el pecado, nos da autoridad sobre la carne, nos da autoridad sobre el sistema del mundo. Y nos lleva a nosotros a poder tener una vida diferente conforme a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. La autoridad del conocimiento. El que conoce a Dios tiene una vida diferente.
El que conoce las Escrituras tiene una vida diferente. El que tiene conocimiento tiene autoridad. Incluso se traspola esto al poder también. Porque muchas personas no solamente tienen conocimiento, sino también tienen poder. Porque la autoridad puede traer poder también con ella. Porque cuando yo tengo autoridad sobre algo, puedo tener un dominio, incluso puedo cambiar las cosas. El conocimiento es necesario. Hay gente que habla en contra del conocimiento, en contra de la teología, en contra de estudiar, en contra de que una persona cristiana haga una carrera universitaria o vaya a un seminario bíblico, y eso es una ignorancia mucho mayor todavía. Porque Dios nos manda a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría, que es más preciada que el oro y que la plata. La sabiduría es filosofía, el amor del conocimiento, el amor por conocer, por saber, por adquirir sabiduría. Y eso es Dios que se lo da al hombre. Esa interrogante que el hombre tiene de querer conocer las cosas, de ir más allá de lo que puede ver muchas veces, es algo que está en nosotros porque viene de parte de Dios. Estamos llamados a tener un conocimiento amplio de las cosas. Sin embargo, mucha gente se limita, se cierra y se constituye en un necio muchas veces. El necio no acepta sugerencia, el necio no acepta consejo, el necio cree que se lo sabe todo. Sin embargo, el conocimiento nunca se acaba de obtener. Hay muchas cosas que ignoramos y mientras más conocemos, muchas más quizás ignoramos. Pero mientras más conocemos, más autoridad tenemos sobre lo que conocemos. Más autoridad tenemos sobre lo que no conocen. Entonces, mucha gente está siendo dominada por la ignorancia. ¿Qué dice el Señor? Yo he pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia. Y ahora mando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Un cambio de pensamiento. Entonces, cuando el hombre cambia de pensamiento es porque ha sido transformado por algún conocimiento. Hay gente que han sido transformados y han cambiado su forma de vivir por el conocimiento que han adquirido. Mientras la gente va adquiriendo conocimiento, la gente va cambiando. Las personas van siendo transformadas. Su vida va siendo transformada. Entonces, el conocimiento transforma, liberta. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocer la verdad está hablando de conocimiento. Y ese conocimiento trae una autoridad que nos liberta y nos hace libre del pecado, libre de las ataduras. Porque al yo tener conocimiento, ya yo sé quién soy. Tengo ese conocimiento de lo que es el propósito y el sentido de la vida. El conocer da autoridad. Te da autoridad sobre tu vida aquí en la tierra, en el sentido de no obedecer al pecado o a las cosas que te llevan a pecar. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer más la palabra. Yo te exhorto que estudie más las Escrituras, que busque más el conocimiento de Dios, de Jesucristo, y que vivas una vida llena de conocimiento. No importa cuánto tengas que sacrificar tiempo, dinero, busca el conocimiento. Abraza el conocimiento, abraza la sabiduría, busca tener esa autoridad para poder tener dominio sobre ti mismo, sobre tu propio cuerpo y sobre las demás cosas que pueden quizá traer a tu vida algún tipo de aflicción. Tienes que buscar el conocimiento, tienes que llenarte del conocimiento, pero sobre todo del conocimiento de Dios. Esta es la salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El peor problema del hombre es no conocer a Dios. La mayor desgracia del hombre es no conocer a Dios. Me acuerdo de los hijos del sacerdote Elí. Esos hijos del sacerdote estaban ministrando en el templo las ofrendas y los sacrificios, pero no conocían a Dios. El que no conoce a Dios le va a fallar, aunque esté en la iglesia, aunque esté en el templo. Conocer a Dios es otra cosa. Samuel conoció a Dios, que fue quien reveló al sacerdote y a sus hijos. Y Samuel mostró lo que es conocer a Dios, obedecerle por encima de cualquier circunstancia. Cuando yo conozco a Dios, yo le obedezco. La mayor tragedia de la humanidad es no conocer a Dios. Lo que vemos hoy en día, la violencia, la falta de empatía, de amor, es por no conocer a Dios. El hombre que conoce a Dios vive diferente. Pero el conocimiento nos da una autoridad en el mundo espiritual. Y esa autoridad en el mundo espiritual nos lleva a nosotros a transformar nuestra vida,
a que sea transformada nuestra familia, nuestro entorno y todas las dimensiones o esferas en las cuales nos movemos, tienen una transformación. Donde Jesús llegaba, todo cambiaba. Porque al conocer a Jesús, la gente conocía a Dios. Y el conocimiento da autoridad sobre el mundo espiritual. Yo espero que tú hayas sido bendecido y que puedas seguir creciendo en el conocimiento. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios, en estatura y en conocimiento. Se crece espiritualmente, también se crece en el conocimiento y en la parte intelectual. Los grandes hombres de Dios que usted quizá admira, lo que propusieron las principales doctrinas de la iglesia, filósofos como San Agustín y otros, eran personas estudiadas. Martín Lutero, cualquier persona que usted vaya a mencionar que haya transformado de alguna manera la humanidad o que haya creado un trastorno en el mundo cristiano, ha sido un filósofo, teólogo, un estudioso. Para aquellos que quieren a veces satanizar la filosofía o la teología o a las personas que estudian y buscan indagar y conocer más de Dios. Al final de cuentas, el conocimiento es autoridad. Todavía hoy usted y yo y muchos tienen que someterse a doctrinas que fueron establecidas hace miles de años por personas que tenían un conocimiento quizás mayor que muchas personas hoy en día porque se dedicaron a buscar el conocimiento, a buscar a Dios y a escudriñar las Escrituras. Así que yo espero que usted se motive a estudiar, a escudriñar, a llenarse de sabiduría y de conocimiento. Es un consejo, porque mientras más conocimiento tenga, menos ignorante serás y por lo tanto menos te van a engañar aquellos falsos engañadores, aquellos que traen una información mentirosa. Me despido esperando que usted pueda suscribirse a este canal, compártalo, coméntelo. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer haber compartido con ustedes. Recuerden, la autoridad del conocimiento.